Milagros y señales. Bienvenidos a un encuentro más, a reflexionar y escudriñar la palabra del Señor. En esta ocasión los invito a estudiar y a reflexionar sobre un evento magnífico que son las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, pero también miremos la señal de Jesús. Hablemos del primer milagro de Jesús realizado en las bodas de Caná de Galilea, pero también veamos la señal que dejó Jesús en ese evento. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que Jesús realizó, habló, tenía un propósito y un mensaje y una enseñanza. Veamos lo que pasó en las bodas de Caná. Juan 2, del 1 al 12. Al tercer día, hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús les dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que le dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al ritual de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestre. Y se lo llevaron, y cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús de Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, luego de leer Primera de Juan 2, del 1 al 12, vamos a ir paso a paso a reflexionar y a ver qué encontramos en esta hermosa historia. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Bien, dice que estaba la madre de Jesús, que estaba María, pero no dice que María fue invitada a las bodas. Pero sí dice que fue invitado Jesús y sus discípulos. Por mucho tiempo se ha creído, se ha entendido que María fue invitada conjuntamente con Jesús y sus discípulos a la boda, pero el texto va a reflejar lo contrario, va a reflejar otra cosa. Pero sigamos y recuerden ese detalle. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él le dijere. Pregunto: ¿fueron invitados Jesús y los discípulos a la boda? Sí, claro que sí. El texto, versículo 2, dice que sí. ¿Fue María invitada a la boda? Pues no lo dice el texto, pero puede ser que no. ¿Por qué? Les hago una pregunta. ¿Por qué los invitados tendrían que estar al tanto de los problemas alimenticios o de las bebidas faltantes de una boda? ¿Acaso cuando nosotros nos invitan a un casamiento, nosotros tenemos que, luego de llegar, sentarnos, saludar, tenemos que ir a la cocina a preguntar cuánto hay de comer, cuánto hay de beber? ¿Y desde cuándo tiene un invitado autoridad para mandar a un trabajador del evento?
Cuando nosotros nos levantamos y decimos, ¿cómo que falta Coca-Cola en el cumpleaños? A ver, tú mozo y tú vayan y compren y traigan, o hagan esto y lo otro. Esa autoridad no la es dada para nosotros tampoco, ¿verdad? Para un invitado. Seguramente, en el caso de María, estaba realizando una tarea específica en ese lugar. ¿Por qué? Porque el texto dice que María fue la que se enteró que faltaba el vino. Y después, vean que María va a acudir a Jesús y María después le dice a los sirvientes, ustedes hagan todo lo que Él diga. Ella da una orden, pero al mismo tiempo traspasa su poder a Jesús. ¿Para qué? Para que un trabajador obedezca a la otra persona. Es como un ejemplo, yo en mi trabajo, o cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, tenemos nuestro jefe directo, ¿verdad? Entonces, él nos da una orden de hacer X tarea. Pero puede pasar que él diga, bueno, yo me tengo que ir, me voy, y fulano ahora va a quedar a cargo hasta que yo vuelva. Hagan lo que él les indique hasta que yo regrese. Si bien el texto no nos cuenta qué es lo que estaba haciendo María, pero sí nos refleja que María no era una invitada como lo eran los demás o como lo era Jesús y sus discípulos. Pues ella era la que estaba al tanto de los problemas en esa boda, en este caso que faltaba el vino, y tenía la autoridad para mandar a los trabajadores, a los mozos, y ella traspasó, dio su autoridad a Jesús para que le hicieran caso en lo que él mandara hacer. En el capítulo 6 nos dice, en el versículo 6, dice, y están allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Primero contarles que en 6 tinajas de piedra entraban aproximadamente 100 litros por cada una de ellas, y servían para la purificación de los judíos. Imagínense en 6 tinajas, 100 litros cada una, 600 litros de agua. ¿Cuánto trabajo, verdad? Porque no es que abrían la canilla y ya tenían agua. Tenían que ir a buscar al pozo, traer y llenar. Era mucho trabajo. El proceso de la purificación se trata de eliminar todo tipo de impureza para evitar enfermedades y la propagación de virus, y también era un rito espiritual. Hoy por hoy se hizo muy costumbre, o hoy por hoy nosotros pensamos en lavarnos las manos, bañarnos, lavarnos la cara, limpiarnos, tanto sea para evitar enfermedades, como dice acá, para evitar la propagación de virus, y que parece mentira, pero en esa época ese pueblo fue mandado a hacer eso, y era de los pocos pueblos que lo hacían, y era para que se replicara y sea un espejo para los demás. Pero había algo mucho más importante, que era espiritual, la purificación espiritual, que también lo hacían. ¿Y por qué de piedra? ¿Por qué específicamente poner que habían tinajas de piedra? Porque también habían de barros y de otros materiales. Pero ¿por qué nombrar específicamente que habían 6 tinajas de piedra? Porque la piedra mantenía más tiempo la pureza del agua, la cual, al sacarla para purificar a una persona, no podía ser tocada por la mano del hombre. Era importantísimo que no se tocara donde estaba toda el agua. Había que sacarla sin tocarla y después aparte lavarse las manos, purificarse la persona. Y la piedra justamente mantiene la pureza de esa agua. Era algo muy importante, no era un detalle menor. ¿Y qué hace Jesús? Jesús les dice que llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces dijo Jesús, sacad ahora y llevarlo al maestro de sala, y se lo llevaron. O sea, esas personas al principio llenaron esas tinajas, mucho trabajo, 6 tinajas, 600 litros. Y en ese momento seguramente no dijeron nada, solo lo hicieron porque le dio la orden Jesús. ¿Y qué habrán pensado ellos? Va a haber una purificación.
ya la hubo, o sea, había agua, después quiere decir que estaban vacías, o sea que ya hubo una limpieza. Jesús la manda a llenar de vuelta y habrán pensado, bueno, va a haber otra purificación, porque es para eso la tinaja, solo para usar agua pura para la purificación. Pero el tema está en que Jesús luego le dice, saquen un poco y llévenlo al maestro de sala. Me imagino las caras de esas personas, ¿no? Cuando esos trabajadores, cuando le da esa orden, pues ellos toman, sacan un poco y se los llevan al maestro de sala. Me imagino qué momento, ¿verdad? Imagínense en el maestro de sala cuando lo prueba. Cuando el maestro de sala probó el agua, versículo 9, hecha vino, sin saber él de dónde era, pero aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua hecha vino, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Imagínense la cara de esos empleados, que era agua, ellos mismos la pusieron con sus manos. Para la purificación habrán pensado. Pero cuando el maestro Sala toma, esa agua se había convertido en vino. Pero no solo en vino, sino en uno de los mejores vinos de la época. Uno de los mejores vinos. Ustedes si han visto o más o menos entienden lo que es un maestro de sala. A mí me tocó en alguna oportunidad trabajar en esos sectores y aprender varias partes. No llegué a maestro de sala porque conseguí un trabajo mejor y me fui, pero era parte del evento, era mozo y sabía el trabajo de maestro de sala. Él tiene que saber, es una especie de... Tiene que saber organizar la distribución de los alimentos y de la bebida, dirigir a los mozos, pero también tiene una calidad o un entrenamiento, mejor dicho, para los sabores de los vinos, de los licores, cuál es mejor, cuál servir en qué momento, también los alimentos. Y este hombre detectó que era muy buen vino y ya había tomado un buen vino al principio, pero nota que este es el mejor. Imagínense, ese vino que era agua que Jesús convierte, pasó a ser uno de los mejores vinos. Pero lo extraordinario de todas esas personas que sabían que lo había hecho Jesús. Me imagino que fue algo muy impresionante, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice, este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, su hermano y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Me gustaría anotar, para que no nos olvidemos de algunos detalles, por qué en el título pusimos milagros y señales. Me gustaría hablar sobre la señal que Jesús hizo en ese lugar. El primer milagro de Jesús. Podemos identificar claramente el primer milagro de Jesús. Convirtió el agua en vino y en un vino de calidad. Pero podemos identificar la señal de Jesús, porque Jesús realizó el milagro de esa manera. ¿Por qué las tinajas de piedra de la purificación? ¿Por qué no usó unas tinajas de vino que también estaban vacías, que también estaban allí? ¿Por qué no usó las tinajas del vino? ¿Por qué usó las tinajas de piedra que eran para la purificación y no las de vino que estaban vacías? Porque Jesús dejó una señal, aparte del milagro, una señal muy importante. Jesús quería que nos purifiquemos por dentro y no solo por fuera. Jesús realizó uno de los milagros más maravillosos, pero también dejó una de las señales más maravillosas, que es la purificación de nuestro cuerpo y de nuestra alma por dentro. Por eso usó las tinajas de piedra.
que eran para la purificación, pero del cuerpo por fuera. Jesús la convierte en vino para que ellos las tomen y se purifiquen por dentro. Era una simbología de decir, es mejor que ustedes se limpien y se purifiquen de adentro hacia afuera. Que limpien su corazón, su forma de actuar, de pensar. En qué hacen con su vida, cómo tratan a sus hermanos, a su prójimo. Purifica tu corazón, purifica tu alma, y eso después se reflejará en tu cuerpo externo. Era una señal muy potente cada vez que reflexionamos en ella. El Señor quiere que realmente nos purifiquemos y con el mejor vino. ¿De dónde salió el mejor vino? Salió de Él. O sea que esa simbología es Jesús nos purifica por dentro, purifica nuestra vida, purifica nuestra alma, nuestro corazón. Y no hay nada mejor que pueda sustituir eso. Él puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón. Puede cambiarnos por completo de adentro hacia afuera y eso será reflejado después en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestro cuerpo, en nuestras actitudes. Es muy importante y enfoquémonos en purificarnos y pedirle a Jesús que nos purifique primero en nuestro ser y luego en nuestro cuerpo o en nuestro ser exterior. Lo importante del mensaje es lo que reflexionábamos, es en esa transformación de nosotros, de nuestras vidas, que Jesús puede hacer. Así todos nosotros, que con Él, rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen, su semejanza, con más y con más gloria por la acción del Señor, que es en el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Nosotros tenemos que ser un reflejo, un espejo. Jesús tiene que reflejarse ante nuestra vida, ante nuestras acciones. Nuestro proceder día a día tiene que haber un reflejo de Jesús en nuestro corazón. Pero ¿cómo va a ser eso si no le pedimos que nos limpie y nos purifique de adentro, nos cambie? Solo así el Señor puede reflejar algo de Él en nuestras vidas y ser guía para otros y ser bendición para otros y para nuestra familia. Yo te invito que de rodillas le pidas al Señor, purifícame, Señor, por dentro, cámbiame, Señor, límpiame. Señor, transforma mi vida. Quiero ser un espejo para los demás. Quiero ser un espejo, Señor, donde tú fluyas, donde tú hagas la obra a través de mí, Señor. Que yo perezca, que mi carne perezca para que habite tu espíritu en mí, Señor. Invítale a que te transforme, que te limpie, que cambie tu corazón, que cambie tu alma, que te purifique por dentro. Y entonces seremos ese espejo, ese reflejo de Jesús. Saldrá de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro comportamiento. Te invito a que lo hagas y lo disfrutes y será un gozo para ti y para tu familia y para tu casa. Pídele al Señor que Él sea quien nos transforme y quien nos guíe de aquí en adelante. Gracias por compartir este tiempo. Gracias una vez más. Te agradezco y te pido que busques al Señor para esa purificación. Que el Señor te bendiga grandemente. Y gracias. Hasta la próxima.